¿Qué tal, señores? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo video. Hoy día te traigo un mensaje importante, un mensaje que quiero que lo escuches correctamente, que tomes nota si es que te cuesta tomar la información, porque eso lo puedes releer después. Puedes obviamente usarlo en tu beneficio cuando empiezas a pensar de esa manera, cuando empieces a actuar de la manera que te voy a comentar. Muchas veces estás fallando, muchas veces te dejas estar por la comodidad, muchas veces no te gusta lo que estás haciendo, muchas veces hablas mucho y no haces nada. Y la gente que habla mucho y no hace nada finalmente son los que divagan, porque están todo el tiempo y constantemente dando vueltas en las cosas, empiezan y piensan y piensan y piensan, y la verdad es que nunca ejecutan, no hacen nada. Y eso, de ahí quiero que salgas, de ahí quiero que evites empezar a hacer eso, porque lo único que pasa cuando te pones a divagar es que empiezas a fallar tu palabra. Fallas a tu palabra constantemente. ¿Por qué? Porque dices, voy a ir a hacer deporte. Y cuando suena el despertador, pospones 25 veces y finalmente el gimnasio pasó a quinto plano. O dices, no sé, voy a cambiar mi alimentación, quiero ponerme a dieta, la verdad es que mi físico me cuesta, no me puedo mover bien, me canso mucho. Y cuando llega el minuto de partir tu dieta, te ponen papas fritas al frente y te lanzas sobre la comida. Entonces, empiezas a fallar, constantemente fallas y te has acostumbrado a eso. Muchísimo tiempo llevas haciéndolo. Entonces, como finalmente te cuesta tanto volver como a ponerte en marcha, a volver a hacer realmente las cosas, ya no crees en ti. Entonces finalmente te echas en el sofá, no haces nada, pasa la tarde y no haces nada por ti. Y el tiempo es uno de los recursos, es el recurso más escaso. Y quiero que te des cuenta de eso, porque si yo hubiese puesto en práctica lo que llevo haciendo un año, con los beneficios que me ha traído hoy en día, la verdad es que sería totalmente distinto todo, porque hubiese tenido muchísimos más años para ponerlo en práctica. Y eso es lo que yo no tengo, que posiblemente tú eres más joven, estás recién en el colegio, o estás en la universidad, no sabes qué es lo que quieres hacer, estás estudiando, o no te gusta tu carrera, y finalmente sabes que vas a salir a la vida del trabajo, no tienes idea cómo te vas a enfocar, y necesitas una orientación. Y esa orientación, este video puede ser un contenido que a ti te valga un cambio gigantesco en tu vida, y cómo enfocarte, y cómo empezar a actuar hoy en día, porque eso es lo que mucha gente no entiende, y que a mí también me pasaba, obviamente, que fallaba mi palabra y decía, no quiero carretear, no quiero tomar tanto, porque la verdad es que en la semana me quiero enfocar en mejorar, y listo, llegaba y caía y lo hacía. Entonces fallaba, y yo no me sentía bien, porque sabía que en mi conciencia lo que estaba haciendo no era lo correcto. Hasta que un minuto dije, ¿sabes qué? Ya no quiero más, no quiero seguir en esto, quiero verdaderamente encontrar los resultados. Me enfocaba mucho en los resultados, y eso es lo peor, porque tienes esa expectativa maldita, que es como, ¿qué es lo que va a pasar cuando consiga tal proyecto? ¿Qué es lo que va a pasar cuando tenga tal auto? ¿O qué es lo que va a pasar cuando me subo mi sueldo? Y las cosas siguen iguales. Entonces persigues, pero nunca estás hoy en día presente, disfrutando lo que tienes, para darte cuenta que más adelante vas a poder avanzar, más adelante vas a poder lograr más cosas. Entonces tienes que enfocarte en eso, en trabajar primero en ti, en eliminar esa expectativa de los resultados, porque lo único que hace es enceguecerte y empiezas a vibrar mal, empiezas de forma negativa. Y esa visión que tú tienes por conseguir las cosas, esa mejora de tu persona, de tu personaje, podríamos decir, porque es un Mauricio mejorado. Ese Mauricio mejorado es como un superhéroe, piénsalo. Ese personaje finalmente nunca lo encuentras, porque estás persiguiendo resultados, persigue resultados, y la expectativa, ¿qué es lo que va a pasar cuando yo consiga ese resultado? Pero la persona siempre queda de lado, y es ahí donde te tienes que enfocar. Por eso mucha gente comete errores, por eso hoy en día yo me siento tan bien, por eso hoy en día he duplicado obviamente mis ventas. ¿Por qué? Porque estoy enfocado en las cosas que son importantes. Me enfoco en la acción, me enfoco en tomar decisiones importantes en lo que hago, y voy construyendo ese personaje, y ese personaje que yo todos los días mediante acción construyo el carácter de ese personaje, de ese Mauricio mejorado, que se va a levantar todos los días, que no va a posponer el reloj y se va a levantar sí o sí para ir al gimnasio, que va a mantener su alimentación todos los días y no se va a llenar de comida chatarra cuando aparezca la opción, porque finalmente ese carácter de ese personaje es el que lo va a llevar a conseguir esos resultados. Si por ejemplo, un deportista de élite toma acción de forma, o la verdad es que se entrena y toma acciones que son realmente enfocadas en convertirse en ese personaje, lo va a lograr. Pero se tiene que enfocar directamente en eso, en trabajar en eso,
en esas cosas puntuales que lo van a convertir en ese personaje y en esa persona de elite finalmente. Porque muchas veces nos enfocamos en distintas cosas que no nos aportan nada. Y es ahí donde gastamos el tiempo. Nos enfocamos en el resultado. El resultado llega. Pero tú empiezas a tomar hoy en día las acciones para que esos resultados lleguen. Y esas acciones son tus hábitos. Son hábitos de elite. Hábitos de levantarse temprano. Hábitos de entrenar todos los días. Y ese deportista va a estar en una concentración en donde finalmente se va a transformar en ese personaje que va a conseguir los resultados. Entiendo que pueden haber mil malos momentos, entiendo que por tu cabeza pasen malos pensamientos, pasen obviamente problemas, como todos los tenemos, pero te tienes que empezar a focalizar de manera positiva, porque ese personaje que te digo yo, que es tu otro yo, es Mauricio mejorado, o es X mejorado, eres tú que estás viendo este video y que todavía sigues acá entendiendo y tomando apunte de lo que tienes que hacer, porque finalmente es lo que te va a llevar a crecer. Y ojalá que me lo digas en los comentarios en un tiempo más, cuando empieces a aplicar de esa manera. ¿Sabes qué? He mejorado muchísimo. ¿Y por qué? Porque he dejado de pensar en el resultado. El resultado no es lo que te va a llevar a conseguirlo. No sé si me entiendes. La persecución del resultado no te va a construir a ti como persona. Te van a construir tus acciones, te van a construir tus hábitos, y es así como te vas a ir validando todos los días. Ese carácter de ese personaje mejorado es lo que importa hoy en día, y en eso te tienes que enfocar, no en los resultados, porque finalmente vas a empezar a fallar. Cuando tú finalmente te das cuenta y te sientes bien haciendo y tomando acción todos los días y te vas dando cuenta que te vas convirtiendo en una mejor persona, obviamente ya vas a empezar a incorporar en tu día a día esa forma de trabajar, esa forma de tomar acción, esa forma de sentirte bien. Y esa forma de sentirte bien, de ese otro yo, de ese personaje, como te digo, se va a ir cada vez acercando, se va a ir estrechando esa brecha, esa distancia que hay entre Mauricio y ese Mauricio mejorado. Y te vas a ir convirtiendo cada vez más en ese personaje, en esa persona que tú quieres lograr, en esa persona que logra los resultados. ¿Me entiendes? Entonces, concéntrate en eso, en levantarte temprano, en todos los días trabajar tu físico, en mantener tu alimentación como corresponde, en no fallar, en, no sé, no romper carácter, en tener buenas relaciones, en ser buena persona. Y ahí es donde empiezas, obviamente, a elevarte, empiezas a construir esa mejor versión tuya, porque si no, nunca lo vas a poder lograr, ¿me entiendes? Y las adversidades van a aparecer, siempre vas a tener adversidades alrededor tuyo, y tienes que saber que eso existe, esos altos y bajos existen. Yo como emprendedor todo el tiempo estoy resolviendo problemas, todo el tiempo estoy, digamos, no sé, en contra de la adversidad, en contra del tiempo, en contra de los problemas que hayan. Hoy día, por ejemplo, me fallaron 2 personas, la semana viene una, después no viene otra. Entonces tengo que tener capacidad resolutiva, tengo que tener capacidad de decisión, tengo que tener cuánta persistencia, ser constante, porque si yo tiro la toalla, si yo dejo todo botado, si yo dejo que las cosas, obviamente, digamos, tengo que saber resolver problemas. Y en el emprendimiento pasa mucho eso. Entonces te tienes que transformar en esa persona que va a saber afrontar esos problemas. Ese personaje tiene que saber cómo llevar una cierta cantidad de gente, cómo funcionar, cómo hablar, qué decir, cómo liderar. Imagínate la cantidad de cosas. Entonces, si te sientes identificado con el emprendimiento, que es lo que hago yo, y soy libre en el sentido de trabajo acá, me vengo al sur, después me voy a la capital, después de la capital puedo viajar, lo puedo hacer a distancia. Sí o sí tengo que estar obviamente en los tiempos importantes que corresponden durante el año, pero soy una persona que puedo tener muchísima más libertad. Y si tú quieres salir también del sistema laboral, del jefe, de ser empleado, tienes que empezar a actuar de esa manera. Tienes que entender que hay problemas, tienes que entender que hay dificultades, que hay adversidades, que tienes malos pensamientos, pero te tienes que enfrentar de forma positiva a cada uno de ellos. Y eso es lo que quiero que entiendas, que empieces a trabajar primero en ti, en ese personaje que va a lograr esos resultados. Ojalá que te guste este video, dale like, apóyame con una suscripción. Si tienes dudas, está mi Instagram abierto para ti, para que veas mi día a día, para que me hagas alguna pregunta, alguna duda que tengas, y feliz de responderla. Como te comento, todo está en tus manos. El cambio tiene que partir por ti, porque finalmente es la única forma de que tú empieces a crear tu personaje. Yo no puedo crear el personaje, yo te puedo ayudar, te puedo dar la guía, te puedo dar un blueprint, un camino, digamos, a seguir. Pero ese camino tú lo tienes que ir implementando, tú tienes que desafiarte, tú tienes que ponerte frente a las adversidades, y es así como vas a empezar a mejorar, a darte cuenta que eres capaz. Cuando tú lo construyes, amigo,
todo se abre, todo aparece, todo lo empiezas a lograr, porque empiezas a vibrar en una sintonía de cosas positivas, de abundancia, y esa persona, ese personaje que tú creaste, sabe cómo enfrentarlo, sabe cómo enfrentarse a la vida y a esos problemas, y va actuando, va avanzando y no lo para nadie. Te mando un abrazo gigantesco, ojalá te haya servido este nuevo video y voy a seguir aquí apoyándote, ayudándote con contenido. Esa es mi idea. Suerte.